Existe una versión de Jesús que ha perdurado a lo largo de los siglos, ha forjado imperios, justificado guerras y ha cimentado la fe de millones de personas. Pero, ¿y si esta imagen no se hubiera originado ni en Dios ni en el propio Jesús? ¿Y si todo lo que crees sobre Él fuera el resultado de una sola mente, una sola interpretación, una sola narrativa que triunfó sobre todas las demás? Hoy comprenderás cómo un pequeño movimiento judío se transformó en la religión más grande del planeta, y por qué esto no fue casualidad. Antes de cualquier dogma, antes de las catedrales, antes de los credos y las cruzadas, solo había un hombre caminando entre campesinos, pescadores y marginados, un judío de Galilea que hablaba de justicia, solidaridad, igualdad y resistencia al poder. No había Trinidad, ni salvación por la sangre, ni un Dios que exigiera sacrificios humanos. Esa transformación llegó después, y rápidamente. Lo que casi nadie te dice es que la figura divina que hoy se venera no fue presentada por los discípulos que caminaron con Jesús, ni por el hermano que lideró su movimiento tras su muerte. Fue construida por alguien que nunca escuchó sus palabras, nunca presenció sus enseñanzas ni participó en su vida. Un hombre que comenzó como perseguidor y terminó como la voz más poderosa de la nueva fe. Este mismo hombre afirmó haber recibido todo mediante visiones personales, voces que solo él oía, revelaciones que nadie más presenció. A partir de esto, se declaró la máxima autoridad, incluso por encima de quienes vivieron con Jesús. Así fue como un mensaje práctico, social y profundamente humano comenzó a ser reemplazado por una teología abstracta y celestial basada en la obediencia. Y aquí está el punto crucial. Comprender este cambio no es solo curiosidad histórica. Es clave para comprender cómo se configuran las narrativas, cómo se establece el poder religioso y cómo una idea bien estructurada puede reescribir por completo la memoria de una persona y la de toda una fe. Este hombre se llamaba Pablo, y todo lo que sabía de Jesús no provenía de la interacción personal, sino de experiencias internas que él mismo describe como revelaciones directas. Mientras Pedro, Santiago y Juan hablaban de un maestro que enseñaba con el ejemplo, Pablo presentaba a un Cristo celestial y distante, cuya función principal no era enseñar, sino morir y ser creído. Esta diferencia no fue pequeña, fue una ruptura profunda. Para Pablo, seguir a Jesús no significaba vivir como él vivió, sino creer en un acontecimiento específico, su muerte y resurrección. La práctica dio paso a la creencia, la ética fue reemplazada por la fe. La transformación social dio paso a la promesa espiritual, y millones aceptaron esto sin percatarse del intercambio que se estaba produciendo. Los líderes originales del movimiento percibieron la ruptura. Hubo conflictos, enfrentamientos y desconfianza. Pablo fue cuestionado, desafiado, y aún así siguió adelante. Su versión era más sencilla, más aceptable y, sobre todo, más eficaz para conquistar al mundo gentil. No exigía costumbres judías ni cambios profundos en la vida, solo adhesión. Con esto, el Jesús humano comenzó a desaparecer. El maestro que hablaba de los pobres, de la injusticia y de los imperios opresores fue reemplazado poco a poco por una figura divina que exigía sumisión, fe y lealtad. El mensaje dejó de amenazar al sistema y empezó a encajar perfectamente en él. No fue un error, fue una estrategia, y el resultado de esta estrategia aún resuena hoy. Porque cuando una narrativa triunfa, no solo domina el presente, sino que elimina las alternativas. Las voces disidentes fueron silenciadas, las versiones contrarias fueron olvidadas. Solo quedó la historia contada por el vencedor. Antes de continuar, escribe la siguiente frase en los comentarios. Quien controla la historia, controla la fe. Quiero saber cuántas personas están realmente siguiendo esta revelación hasta ahora. Si pudiéramos retroceder en el tiempo hasta justo después de la muerte de Jesús,
no encontraríamos iglesias, cruces ni sermones sobre la salvación por la sangre. Lo que existía eran pequeños grupos dispersos por Jerusalén y sus alrededores, formados casi exclusivamente por judíos que creían que su maestro había sido ejecutado injustamente por el Imperio Romano. No lo adoraban, lo seguían. Estas comunidades no hablaban de un Cristo cósmico, sino de un estilo de vida. Compartían bienes, cuidaban de los pobres, rechazaban la violencia y esperaban la restauración de la justicia. Se llamaban a sí mismos el Camino. La fe no residía en un sacrificio divino, sino en la continuidad del mensaje de que Jesús había vivido hasta el final. Quien lideró este movimiento no fue Pablo, fue Santiago, el hermano de Jesús, un hombre respetado, profundamente conectado con la tradición judía y reconocido como autoridad legítima por los primeros discípulos. Para él y los demás, Jesús era el Mesías en el sentido judío, un líder ungido, no Dios encarnado. Esta distinción lo cambia todo. Porque si Jesús hubiera sido visto como Dios desde el principio, no habría habido debate, resistencia ni conflicto interno, pero lo hubo, y mucho. La idea de que Jesús murió para salvar a los pecadores simplemente no formaba parte del mensaje original. Viene después, y viene de afuera. Aquí es donde comienza la historia, porque si bien este movimiento se mantuvo pequeño, arraigado y fiel a sus orígenes, se estaba preparando otra versión, una más expansiva, más adaptable y mucho más poderosa. Pablo no predicaba a judíos que conocían la ley, los profetas y la tradición. Hablaba a gentiles, romanos, griegos, pueblos que jamás habían oído hablar de la Torá. Para ese público, un rabino judío predicando justicia social no resultaba atractivo. Pero un Salvador divino que muere y vence a la muerte, eso les resultaba familiar, tenía sentido. Ahí es donde Pablo brilló, sacó a Jesús de su contexto histórico y lo situó en un plano cósmico. Abolió la ley, descartó las costumbres judías y presentó una fe sencilla, directa y universal. No exigía práctica, no exigía transformación social, exigía creencia, solo creencia. Esta reformulación no provino de Jesús ni de los discípulos, provino exclusivamente de Pablo, y él lo dejó claro. En sus propias cartas afirma que no recibió su evangelio de ningún hombre, no aprendió de Pedro, no se sometió a Santiago. Su autoridad provenía directamente de la revelación que afirmaba haber recibido. Esta declaración no era espiritual, era política. Al situarse por encima de quienes caminaban con Jesús, Pablo tomó el control de la narrativa, y cuando la narrativa cambia, la memoria colectiva cambia con ella. Lo que una vez fue un movimiento de resistencia se convirtió en una religión de sumisión. La pregunta que persiste y que empieza a inquietar a quienes realmente prestan atención es simple e inquietante. Si esta versión no provino de Jesús, ¿por qué triunfó? La respuesta no está en el cielo, está en la estructura de poder que se estaba construyendo aquí en la tierra. Las cartas de Pablo son los documentos cristianos más antiguos que existen. Fueron escritas antes de cualquier evangelio, antes de cualquier relato organizado de la vida de Jesús. Esto significa que la primera definición oficial de quién era Jesús no provino de quienes lo conocieron, sino de quienes lo reinterpretaron. Y este orden de acontecimientos lo cambia todo. En estas cartas, Pablo casi nunca habla de lo que Jesús hizo en vida. No menciona parábolas, no destaca milagros, no describe encuentros con pobres ni enfrentamientos con líderes religiosos. El silencio es ensordecedor. En cambio, insiste en un solo punto: la muerte y la resurrección. Para Pablo, eso era suficiente. Todo lo demás era irrelevante. Esta selección no fue casual. Un Jesús que enseña el amor al prójimo, el compartir los bienes y la resistencia al poder no es adecuado para un proyecto de expansión religiosa dentro de un imperio. Pero un Cristo celestial, distante y absoluto, que exige fe y obediencia, es perfecto para eso. Pablo no necesitaba un maestro, necesitaba un símbolo. Al asumir este rol,
Pablo también tomó el control de las comunidades que fundó. Sus cartas revelan a un líder rígido que amenaza, corrige, expulsa e impone su interpretación como la única válida. Discrepar no era una opción teológica, sino un error espiritual. Y mientras Pablo escribía, viajaba y organizaba, el movimiento original en Jerusalén estaba siendo marginado, no porque hubiera perdido fuerza, sino porque había perdido su narrativa. Y quien pierde la narrativa, pierde la historia. Pedro, Santiago y Juan no desaparecieron por casualidad. Fueron neutralizados poco a poco. Sus visiones de Jesús, más humanas, más prácticas y menos místicas, se volvieron incómodas para un cristianismo en expansión. Un cristianismo que necesitaba ser simple, universal y controlable. El conflicto entre estos líderes no es una teoría moderna. Está registrado en las propias cartas de Pablo. Enfrenta a Pedro públicamente, repudia a los líderes de Jerusalén y cuestiona la necesidad de mantener cualquier conexión con la tradición judía. La ruptura es clara y es irreversible. El llamado Concilio de Jerusalén se presentó como un acuerdo, pero en la práctica fue una concesión forzada. La versión de Pablo prevaleció. Los gentiles no tendrían que seguir la ley. La fe bastaría. Y con ello, el eje del movimiento se desplazó definitivamente fuera del judaísmo. A partir de ese momento, el cristianismo dejó de ser una forma de vida inspirada por un maestro judío y se convirtió en una religión moldeada para trascender fronteras, culturas e imperios. El precio fue alto. El mensaje original se diluyó, simplificó y, en muchos aspectos, fue reemplazado. Lo más inquietante es darse cuenta de que esta transición pasó desapercibida para quienes vinieron después, porque cuando una versión se vuelve dominante, empieza a parecer inevitable, natural, divino. Y ahí es precisamente donde reside el peligro. Si todo esto ya ocurrió una vez, la pregunta inevitable es: ¿qué más quedó atrás? ¿Y quién decidió que no debía recordarse? Transcurrieron décadas entre la muerte de Jesús y el momento en que su vida comenzó a registrarse en los textos que hoy conocemos como evangelios. Este detalle rara vez se destaca, pero es crucial. Para cuando estas narraciones finalmente se plasmaron en papel, la teología de Pablo ya estaba difundida, consolidada y ampliamente aceptada entre las comunidades cristianas fuera de Judea. Esto significa que los evangelios no surgieron de la nada. Se escribieron en un entorno donde el Cristo celestial ya se había convertido en el centro de la fe. Los autores no se limitaban a contar una historia, sino a organizar una doctrina. Y consciente o inconscientemente, moldearon al Jesús que narraban para alinearlo con el marco teológico que ya dominaba el movimiento. Por lo tanto, el Jesús de los evangelios oscila. A veces es el maestro judío que habla de justicia, generosidad y humildad. Otras veces es el Salvador divino que prevé su muerte como sacrificio y señala la fe como la única respuesta. Esta tensión no es literaria, es histórica. Es el choque entre dos versiones que necesitaban ser unidas en un solo personaje. Los evangelios, por lo tanto, no son biografías imparciales, son documentos teológicos. Cada milagro, cada discurso y cada escena de resurrección tienen un propósito: confirmar lo que Pablo ya había predicado. La fe triunfa sobre la práctica, el cielo triunfa sobre la tierra, Cristo triunfa sobre el hombre. Y lo más inquietante es darse cuenta de que, a partir de ese momento, cualquier intento de recuperar al Jesús histórico empieza a parecer una herejía. La historia quedó sellada. El dogma fue lo primero, y todo lo que no encajaba en ella fue ajustado o descartado. El Jesús presentado al mundo necesitaba funcionar dentro del Imperio Romano. Necesitaba trascender fronteras, culturas e idiomas sin provocar revueltas.
No podía ser un agitador político ni un crítico del poder. Necesitaba ofrecer consuelo, orden y esperanza, no una transformación social inmediata. La versión de Pablo cumplía perfectamente con este requisito. Un Salvador que reina en el cielo no amenaza al emperador terrenal. Un Cristo que promete una recompensa futura no exige justicia en el presente. La obediencia se convierte en virtud. La sumisión se convierte en espiritualidad. No es casualidad que esta teología prosperara precisamente donde el poder imperial era más fuerte. No se enfrentó al sistema, lo legitimó. La fe se convirtió en un refugio, no en una herramienta de cambio. Y esto aseguró su supervivencia y expansión. Mientras tanto, el Jesús que hablaba de los pobres, denunciaba la hipocresía y desafiaba la autoridad, se suavizaba. Sus palabras más radicales fueron reinterpretadas. Sus gestos más subversivos fueron espiritualizados. El resultado fue un Cristo accesible, seguro e institucional. Y aquí surge una pregunta ineludible. Si esta versión prevaleció porque les convenía a los poderosos, ¿qué habría pasado si la otra hubiera sobrevivido? ¿Qué mundo se habría construido si el Jesús humano hubiera permanecido en el centro de la historia? Cuando se estableció la versión de Pablo, el cristianismo dejó definitivamente de ser un movimiento y se convirtió en una institución en formación. Una fe organizada requiere jerarquía, reglas claras y una autoridad central. Y la teología paulina proporcionó todo esto con una precisión casi quirúrgica. Al declarar que la salvación provenía exclusivamente de la fe, Pablo restó poder a la práctica diaria y lo transfirió a la creencia correcta. Esto creó un sistema fácil de administrar. Quien define la doctrina controla el acceso a la salvación. A partir de ese momento, la obediencia se vuelve espiritual y el cuestionamiento un pecado. Esta estructura fue perfecta para el surgimiento de las grandes instituciones religiosas que vendrían después. Los imperios no se sustentan con mensajes de igualdad radical, sino con narrativas que legitiman el orden, la sumisión y la autoridad. El Cristo de Pablo no derriba tronos, sino que los santifica. El impacto de esto se extendió por siglos. Se justificaron las guerras, se normalizaron las exclusiones y se protegieron los sistemas de poder en nombre de una fe que poco tenía que ver con el hombre que caminaba entre los marginados de Galilea. El Jesús histórico desapareció tras títulos, dogmas y rituales, y lo más inquietante es darse cuenta de que todo esto se construyó sobre una base rara vez cuestionada, la idea de que esta versión siempre fue la original, cuando de hecho simplemente fue la que triunfó. Comprender que el Jesús que conocemos hoy fue moldeado por Pablo no es un ataque a la espiritualidad. Es un enfrentamiento contra la ilusión. Revela cómo las ideas humanas, al repetirse con suficiente frecuencia, llegan a ser tratadas como verdades divinas, y cómo la historia, escrita por los vencedores, se convierte en dogma. Esta revelación nos obliga a tomar una decisión incómoda: permanecer en la seguridad de la tradición o afrontar la complejidad del origen de la fe. No se trata de abandonarlo todo, sino de separar al hombre del mito, el mensaje de la estructura, la enseñanza de la institución. El Jesús que predicó el amor radical, la justicia y la valentía frente a la opresión, aún existe, pero está sepultado bajo siglos de interpretaciones egoístas. Recuperarlo requiere cuestionar, estudiar y aceptar que la fe, como cualquier otra fuerza social, puede ser manipulada. Esta no es una conclusión fácil. Desestabiliza las certezas, desafía a las autoridades y destroza las narrativas cómodas, pero también libera, porque cuando el mito se derrumba, la responsabilidad recae en el individuo. No basta con creer. Hay que vivir lo que se profesa seguir. Si esta reflexión te ha hecho ver la historia desde una nueva perspectiva, fortalece este espacio de cuestionamiento. Dale a me gusta, suscríbete
y activa la campanita de notificaciones para seguir contenido que no rehúye las preguntas difíciles. La verdad solo sigue circulando cuando alguien decide no ignorarla. Cuando la versión de Pablo se volvió dominante, algo esencial quedó atrás. No se trataba solo de un detalle teológico, sino de la esencia misma del mensaje que había dado origen al movimiento. El Jesús que enseñaba con el ejemplo, que ponía en valor a los más desfavorecidos y que confrontaba las estructuras injustas, fue reemplazado por una figura distante, elevada e intocable. Esta sustitución tuvo profundas consecuencias. La fe dejó de vivirse en la vida cotidiana y se convirtió en algo gestionado. El compromiso con los demás fue reemplazado por la adhesión a un conjunto de creencias. La transformación social se pospuso a un futuro indefinido. Y todo esto pasó a llamarse voluntad divina. A lo largo de los siglos, esta versión se reforzó, defendió e institucionalizó. Cuestionarla se volvió peligroso. Pensar fuera de ella se convirtió en herejía. El resultado fue una fe poderosa, pero también rígida, a menudo desconectada de la realidad humana que Jesús confrontó directamente. Lo más inquietante es darse cuenta de que la supresión no fue total, sino selectiva. Fragmentos del Jesús histórico aún sobreviven en pequeños dichos, en gestos aislados, en parábolas que escaparon al control total de la teología. Permanecen ahí, casi como pistas, esperando ser reconocidas. Y quizás sea precisamente eso lo inquietante, la sensación de que algo verdadero se ha ocultado, no por casualidad, sino por necesidad. Porque un mensaje verdaderamente liberador nunca es fácil de controlar. Llegar a este punto no se trata solo de acumular información, se trata de afrontar una decisión, seguir repitiendo una narrativa heredada o arriesgarse a analizar la historia con honestidad. Comprender que la fe, como cualquier construcción humana, puede moldearse, distorsionarse y utilizarse con fines muy distintos a los de su origen. Reconocer el papel de Pablo no significa negar la espiritualidad, sino recuperar la autonomía. Significa separar al hombre que vivió de la imagen que se ha construido sobre él. Significa devolver la responsabilidad al individuo, en lugar de entregársela por completo a sistemas e instituciones. El Jesús histórico no exige una adoración ciega. Provoca conciencia, acción y valentía. No ofrece respuestas prefabricadas, sino preguntas difíciles. Y quizás por eso fue necesario transformarlo en algo más seguro, más controlable y menos exigente. Lo cierto es que tras ver esto, no hay vuelta atrás. La narrativa cómoda pierde su poder. Las certezas absolutas empiezan a resquebrajarse y en su lugar surge algo más honesto. La posibilidad de una fe reflexiva, vivida y abrazada con responsabilidad. La historia no termina aquí, continúa cada vez que alguien decide cuestionar lo que recibió ya hecho y buscar lo que dejó atrás. Porque comprender cómo se forjó esta historia no termina el viaje, solo revela dónde realmente comienza.